Ando un poquito afónico, a ver si me aguanta la voz, pero estoy agradecido con Dios. ¿Alguien más está agradecido con Dios? Amén. Abra su Biblia conmigo al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. En este libro, uno de mis personajes favoritos es Elías. ¿Cuántos han leído acerca de Elías? Elías y Eliseo son personajes impresionantes en la Biblia, pero una de las cosas que pues destaca es que la Biblia, hablando de Elías, se dice de él que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Eso lo dice en el libro de Santiago, en la carta se dice: Elías, siendo un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y luego comienza a decir lo que hizo. Es decir, que Elías era de carne y hueso, igual que usted y yo, batallaba con cosas igual que usted y yo, no era perfecto igual que usted y yo. Sin embargo, Elías tenía algo que usted y yo tenemos que buscar tener a toda costa. Elías tenía algo que cuando una persona tiene eso, puede hacer cualquier cosa en este mundo para el Señor. Elías tenía algo que usted y yo nunca debemos perder. Se llama pasión por Dios. Dígalo conmigo: pasión por Dios. Pasión por Dios. Mientras yo meditaba en esto, dije: Señor, ayúdame a regresar a toda la pasión, porque tú eres digno. Esta parte de la escritura, pues no vamos a leer todo, pero desde el capítulo 18 Dios le da una orden a Elías. Le dice: Elías, ve con el rey Acab y dile que va a dejar de llover por 3 años. Y Elías obviamente obedece. Y pues imagínese, dejar de llover 3 años, se genera una crisis económica terrible. Por 3 años no llueve, hay mucha hambre. Y así sucede. Y todo esto fue porque precisamente el pueblo de Dios en ese entonces no estaba encendido, apasionado por Dios. Su corazón estaba totalmente dividido entre muchas cosas. Y sabe, usted y yo adoramos a un Dios apasionado. Si hay un ser apasionado, ese es Dios. Dios no es tibio en nada. Dios es un Dios intenso. Dios es un Dios que entrega todo. Y Él busca un pueblo que le corresponda con el mismo nivel de entrega. Y en aquella época esto estaba por los suelos. La palabra pasión en la Biblia como tal sí habla por ahí en algunas partes, pero se usa casi siempre en sentido negativo, es decir, habla de pasiones pecaminosas. Por ejemplo, se dice de pasiones juveniles que debemos huir de ellas, y debemos, me incluyo los jóvenes. También se habla de pasiones desordenadas, habla de cosas pecaminosas. Pasión de concupiscencia, eso es casi siempre cuando menciona esa palabra, tiene ese contexto. Pero la palabra pasión, como usted y yo la entendemos, ahora, ¿cómo la debemos entender? Como algo intenso, de entrega, de convicción total, envuelta en emociones. Porque mire, la verdadera pasión lleva emociones.
La verdad, o sea, cualquier cosa que te apasione lleva emociones. El centro no son las emociones, porque he estado aprendiendo algunas cosas con eso. Ya ahorita le comento más. El centro de la pasión es la convicción. Cuando uno tiene una convicción en algo, eso te puede llevar a una intensa pasión en lo que sea. Pero cuando uno no tiene convicciones firmes, uno es como las olas del mar que vienes y vas, corazones divididos. Somos tibios y eso no es agradable delante de Dios. Pero no solamente no es agradable delante de Dios, una persona tibia no es eficiente en nada. En nada. Es más, a nadie le gusta vivir con una persona tibia. Bueno, eso creo. Alguien que no se mueve, decía mi abuela, te circula tole por la sangre, por las venas, ¿no? O sea, es desesperante una persona tibia. Por eso Dios dice, o frío o caliente, pero tibio no. Tibio no. Y Elías tenía pasión por Dios. La Biblia, aunque no usa la palabra pasión para cosas positivas, la mayoría de las veces repito, pero usa otras palabras como ¿qué? Como ferviente deseo. Eso usted sí lo puede encontrar. Y cuando dice ferviente deseo, habla de pasión. Habla de amor, amar. Pero quizás la palabra que más describe pasión es la palabra celo. Celo. Allí en Primera de Reyes, en el capítulo 19, leemos, por ejemplo, en el versículo 10, dice: y respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová. En otras palabras, tengo una pasión por Dios que me domina. Y ese celo lo llevó a hacer lo que hizo, aún siendo una persona con pasiones semejantes a las nuestras. Alguien que luchaba con su carne, pero el celo por Dios lo hizo hacer lo que hizo. Ahora, ¿qué hizo? Pues tremendas cosas. Simplemente cuando ya estamos ahí en el capítulo 19, versículo 10, antes de eso ya había matado a 450 profetas de Baal, o sea, 450 personas. Eso debió haber sido, no sé, sumamente intenso y desgastante y terrible. O sea, si matar un pollo me da cosa, ahora matar gente. Pero el celo por Dios. Y obviamente con la hambruna que había, y sabemos la historia, los que la han leído, pues que los profetas de Baal intentan que descienda fuego del cielo y nunca sucede. Pero cuando Elías ora, la manera en que oró, tremenda. Desciende fuego y dice que consumió todo hasta las piedras. Pero luego Dios le dice: ve y preséntate otra vez ante el rey Acab y dile que ya va a llover. Y él se va y comienza a orar. Pero la manera en que dice la Biblia que oraba era en una posición parecida a la que las mujeres hebreas daban a luz. Se doblaba sobre sus rodillas, porque no era como ahora que las ponen en una cama y con sus piernas. No, se doblaban y de esta posición daban a luz. Entonces dice que se dobló y gemía, clamaba, no tibiamente, sino con pasión. Y su criado dijo: veo una nubecita chiquitita. Y él oraba más, 7 veces. Tiempos, no dice cuánto duró eso, pero entre las líneas manifiesta esa pasión, ese celo por Dios. Un celo por Dios. En Primera de Timoteo, lea conmigo, capítulo 6, vámonos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 6.
¿Ya está por ahí? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, casi al final de su Biblia, en el versículo 10. Espéreme, creo que me equivoqué. En el versículo 12, primera de Timoteo 6:12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o confesión delante de muchos testigos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Ahora, pelear la buena batalla de la fe no significa que usted tiene que luchar por nunca dejar de creer. O sea, eso lo incluye. Debemos buscar siempre creer en nuestro Dios, a pesar de lo que veamos y de lo que escuchemos, que nuestra fe no mengue. Eso debe suceder. Pero pelear la buena batalla de la fe incluye no permitir que tu corazón se enfríe. Porque sabes, puedes tú creer en Dios, pero tener tu corazón totalmente apático y frío. Y si estás en esa condición, eres muy vulnerable. Muy, muy, muy vulnerable. Más de lo que estamos conscientes. Ayer hablaba con una persona. Esta persona la conozco de hace muchos años. Él estudió en un instituto bíblico. Estuvimos, porque fue por WhatsApp, estuvimos hablando. Y comenzó a abrirme su corazón. Él me dijo: hace algunos años estuve batallando con mi fe. Muy fuerte. Empecé a desviarme porque otras personas empezaron a hablarme ideas, filosofías, creencias torcidas de la Biblia. Dice: y yo empecé a prestar oído. Dice: y casi me deslizo. Pero en ese lapso, dice, de repente sentí mucho miedo y reaccioné. ¿Qué estoy haciendo? Una persona que estudió en un instituto bíblico. Porque no se trata de eso. ¿Crees en Dios? Sí. Pero cuando nuestro corazón comienza a enfriarse, hermanos, somos vulnerables. Y casi cualquier basura puede quedarse. Y yo sentía decirle a esta persona, le digo: si tu corazón se ha enfriado, es muy peligroso, pero es más peligroso si está frío y aparte tiene amargura. Porque uno se aleja de Dios cuando permites que cosas desilusionen tu corazón. Cuando ves los errores, las fallas de los hombres, de la iglesia, dejas que eso mine tu corazón. Y eso afecta en demasía. Y mucha gente dice: pero es que sigo creyendo en Dios. Sí, gracias a Dios que tienes fe. Pero estás tibio. No hay pasión. Venimos porque estamos acostumbrados, porque es domingo y porque soy cristiano. Pero hacemos las cosas por costumbre, mecánicamente, y no con pasión. Ahora, lo que yo le estoy hablando, hermanos, no es sencillo, pero por eso debemos luchar, para que nuestro corazón no se enfríe. 40 días de ayuno
habla de incomodar la carne. Y es una de las cosas que podemos hacer para recuperar pasión por Dios. El mundo nos absorbe y muchas veces ni siquiera es con pecado, nos absorbe con actividades. A veces uno está haciendo cosas buenas, pero totalmente absorbido, lleno de actividades, de tal manera que nuestra pasión por Dios se va decreciendo y a veces ni cuenta nos damos. ¿Por qué es buena y necesaria la pasión por Dios, hermanos? Mire, solamente le voy a decir 3 cosas hoy y no sé si vaya a continuar la siguiente semana, pero ¿por qué es bueno y necesario la pasión por Dios? Bueno, número 1, es buena y necesaria porque mire, la pasión por Dios genera un ambiente inigualable. La pasión por Dios genera un ambiente inigualable. De hecho, todas las pasiones generan ambientes correspondientes a la pasión. Ejemplo, si alguien es apasionado por el fútbol, ¿cómo cree que sea su ambiente? O sea, si usted entra a su recámara, ¿qué cree que va a encontrar? Pósters, camisetas, balones firmados, autografiados, uniformes, yo qué sé. La colcha del América, ya me metí en problemas. Las cortinas de las Chivas, también me metí en problemas. O sea, a lo que voy es que uno genera ambientes conforme a su pasión. Alguien apasionado por la moda, ¿cómo cree que sea su ambiente? De la misma manera. Abre su closet y 100 pares de zapatos, 20 bolsas, no, 20 son poquitas. Según tu pasión, así será tu ambiente. Entonces imagine un grupo de personas apasionadas por Dios. ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente! Y cuando hablo de ambiente es lo que se genera en la atmósfera y en el lugar. Ahora, fíjese, en la Biblia encontramos ejemplos. Cuando habla, por ejemplo, de las escuelas de profetas, hijos de profetas, o cuando Saúl va y visita a los profetas. Y hay una parte donde el rey Saúl va y visita, bueno, creo que todavía no era rey. Y al llegar a ese ambiente, él mismo comienza a profetizar. Porque el ambiente te succiona. ¿Por qué? Porque hay pasión ahí. Hay pasión ahí. ¿Qué coleccionas? Los que coleccionan cosas. Eso habla de tu pasión. Sueño con que este lugar sea un lugar con un ambiente de Dios. Pero para eso se necesitan corazones apasionados por Él. Porque eso no se va a dar por casualidad. Por eso Dios me dio la instrucción hace ya algunos años de cavar pozos. Tiene que ver con eso, hermanos. Yo sé que quizás muchos de aquí no saben de qué se trata y creo que tendré que hablar de eso. Porque aún los que saben de qué se trata, o se les olvidó o no hemos captado la importancia que eso tiene. Cavar pozos le llamamos a venir a este lugar a buscar a Dios.
¿Y por qué aquí? ¿Por qué no en mi casa? Porque la Biblia dice que Él escoge lugares, y hay citas bíblicas que dicen: yo escogí este lugar para mostrar ahí mi nombre. No es porque Dios no esté en otros lugares, claro que sí, está también en mi casa, en mi cuarto, en mi oficina, donde sí está, si lo busco está, pero si venimos muchos a este lugar a buscar a Dios, vamos a generar un ambiente único y especial necesario. ¿Para qué? Para que la unción fluya, para que la palabra fluya, para que milagros sucedan, para que los dones espirituales se activen. Se necesita un ambiente, y ese ambiente solo se produce cuando hay pasión por Dios. Nos permitió Dios ir a visitar a nuestra hija, y estuvimos en la casa de oración que lleva 23 años sin interrupción, día y noche, adorando y orando. Imagine el ambiente que hay ahí. 23 años, día y noche, adorando a Dios. Aprendí tantas cosas. Mire, es un ambiente que no sé ni cómo explicar, porque no es algo escandaloso, no es algo apantallante. No es como quizás yo mismo he orado, un de repente, como el libro de los Hechos, ¡pum!, un viento recio. No, es muy sutil, pero ahí está. No se puede ignorar. Quizás uno entra y de momento no te das mucha cuenta, pero comienzas a percibir en tu espíritu lo que hay. Porque día y noche, todos los días, nunca paran. 23 años llevan así, adorando y orando. Y una de las muchas cosas que me impresionó fue ver a niños en ese lugar quietos. Yo dije: ¿es en serio? ¿En serio? Ya hasta saqué foto, se la mandé a Beto, le digo: hay niños aquí, tranquilos, tranquilos. Algunos dibujan, no se están peleando, no están hablando, no se están riendo, no están haciendo escándalo, porque el ambiente los absorbe. Pero eso solo se produce cuando hay corazones apasionados. Porque un corazón religioso no produce eso. ¿Puede captar la diferencia? Un corazón religioso es aquel que hace ritual, que levanta las manos y aplaude solo porque es mecánico, que lee mecánico y todo es mecánico. Pero el corazón apasionado es el que se conecta, el que se conecta con Dios. Eso es un corazón apasionado. No es el que hace más escándalo, no. Hace algunos meses fuimos a una congregación, nos invitaron a predicar aquí en Morelia, y llegamos mi esposa y yo ya tenía la predicación, pero estando en el lugar comenzó la alabanza. Yo empecé a sentirme muy inquieto. Y dije: no sé por qué siento que esto que traigo preparado no es para ahorita. Entonces mi esposa lo notó y me dijo, digo: necesitamos orar. Entonces nos paramos, porque pues nos habían sentado al frente, y nos paramos y nos fuimos atrás los dos a orar. Y estuvimos atrás percibiendo. Y estaba la alabanza. Pero había una persona que gritaba mucho, hacía mucho escándalo,
honestamente estaba fuera de lugar. Porque el que grita mucho no significa que verdaderamente está apasionado. Y dije, es que quiero ir a decirle. Como que quería llamar la atención él, como que no sé qué tenía. Pero lo que necesitábamos era: conéctate con el Espíritu de Dios. Y hermanos, tenemos que aprender a hacer eso. Pero comienza aquí, en tu propio corazón. ¿Qué tanta pasión tienes por Dios? Genera un ambiente. Llegamos a ese lugar en Kansas, ahí en la casa de oración, y el ambiente se extiende no solamente al lugar. Imagínense, el ambiente se extiende a los alrededores. En la casa donde nos hospedamos, estaba como a media hora caminando, porque en coche eran 3-4 minutos, pero pues como no llevábamos coche, caminábamos. Pero desde que llegamos a esa casa, a las pocas horas de haber llegado, la dueña del lugar nos dijo: siéntense. Yo pues nos sentamos, y se me quedó viendo y comenzó a profetizar. Así, de una manera tan fluida, nada espiritualoide, pero hay pasión y genera un ambiente. Y ella dice que desde que estuvo arreglando el cuarto estaba orando. No nos conocíamos, o sea, ni ella a nosotros ni yo a ella. Ella oraba mientras limpiaba el cuarto. No lo dijo, dice: yo estuve orando mientras limpiaba el cuarto por ustedes. El ambiente de una tranquilidad, de una paz, que solo se genera cuando hay pasión en el corazón. Por eso debemos pelear la buena batalla de la fe. Y el asunto es que yo no puedo pelear por ti, ni tú por mí. Yo puedo orar, tú puedes orar, pero a final de cuentas, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él emana la vida. Por eso Jesús dice en los evangelios que cuando él entró en una de tantas veces al templo, hizo un azote. ¿Qué lo llevó a hacer eso, hermano? Lo describe ahí. O sea, es una de las acciones que Jesús mostró. Empezó a sacar, a tirar las mesas. O sea, yo solo imagino su rostro, lo que él sentía, y la declaración que hizo: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y los discípulos se acordaron que está escrito: el celo por tu casa me consume. El celo, la pasión por Dios me consume. ¿Sabes? Cuando un corazón está apasionado por Dios, no va a ser bien entendido por todos, ni esperes que todo el mundo te entienda. Yo ruego a Dios que seamos entendidos y que generemos primero en nuestro corazón pasión por Él. Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que tu corazón se enfríe. La segunda cosa buena es que un corazón apasionado por Dios influye
en los que lo rodean. Pero influye de muchas maneras. Influye positiva y negativamente. Genera muchas cosas un corazón apasionado. Una de las cosas que a mí me genera corazones apasionados es incomodidad. Cuando yo me llego a juntar con amigos, pastores o hombres de Dios que sé que están me hacen sentir muy incómodo. Porque digo, yo ni cristiano soy. Cuando los veo, cómo su pasión por lo que hacen los desborda. Influye en los que te rodean. Y esto también se aplica en cualquier cosa que sea tu pasión. Pero mira, la pasión por lo que sea, hablemos ahorita de pasión por lo que sea, va a generar bandos. Va a generar bandos. Un corazón apasionado genera bandos. Genera controversias, disputas, cambios, tendencias, movimientos. Eso genera un corazón apasionado por lo que sea. Todos los ídolos de donde sea, del cine, de la música, de la moda, de lo que sea, generan estas cosas. Y más cuando son muy apasionados. Gente que suda y se desgasta y se desgarra y entrega todo. Genera estas cosas. Cuando es por Dios, es lo mismo. Y Jesús, de hecho, dijo algo que quizás es difícil de entender, pero quiero que usted lo lea conmigo. Ahí en Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. ¿Llegó por ahí? Vamos a leer el versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49. Fíjese cómo dice. Dice, fuego vine a echar en la tierra. O sea, ya desde ahí ya me habla de cosas interesantes. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Dice, ¿piensas que he venido para dar paz en la tierra? Algunos dirían, sí. Les digo que no, sino disensión. ¿Qué declaraciones tan fuertes? Que incluso pueden así como, ¡oh! ¿Por qué disensión? Porque cuando un corazón se enciende, a muchos no les gusta. Comenzando con él mismo. Su pasión por Dios a muchos no les gustó. Generaba envidias. Pues, ¿piensas que vine a traer paz? ¿Que todos van a ser bien felices aquí? No. Pero fíjese lo que sigue diciendo más adelante. Versículo 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no se supone que debe juntarnos? Por eso tener una familia completamente cristiana es una mega bendición. Mega bendición. Pero el asunto es que no sucede en todos los casos. Y cuando ven
que te conviertes al Señor y estás apasionado, lo que decimos, en tu primer amor, que debe ser el único y debe ser siempre, hay división. Uno quisiera que no sucediera, pero aquí está diciendo, esto va a suceder. Porque un corazón apasionado influencia en otros, pero no les gusta ver cómo se enciende tu corazón. Ahora, lo bueno es, hay otro pasaje que también léalo conmigo en Hechos 19, que tiene que ver de cómo un corazón apasionado, pero de manera negativa, puede influenciar en otros. Este pasaje describe muchas cosas del mundo. Ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, vaya conmigo ahí adelante de su Biblia. Hechos 19. Mire, es obviamente toda una historia larga. Le cuento y luego leemos algunos versículos. En Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Éfeso. Pero en esta ciudad se adoraba a la diosa Diana. Y pues, si sabes un poquito de historia, el templo de Diana, una de las maravillas del mundo, era impresionante. Entonces todo el mundo conocido iba a ese lugar, y la idolatría en ese lugar era impresionante. Pero no solo la idolatría, sino la avaricia, que eso es parte de lo que sucede ahí. ¿Por qué digo la avaricia? Porque detrás de cada cosa de pasión, escuche bien, se involucra la avaricia. Y aquí se levanta un hombre llamado Demetrio. Cuando el apóstol Pablo comienza a predicar de Cristo, comienza a hablarles de que deben dejar a los ídolos, comienza a hablarles de que hay un solo Dios, comienza a hablarles de la resurrección, la gente comienza a escuchar el mensaje, algunos comienzan a nacer de nuevo, comienzan a seguir a Cristo, y obviamente comienzan a dejar su idolatría, sus costumbres paganas, y esto afectó la economía de más de uno, sobre todo de los que se dedicaban a hacer templecitos de plata para venderlos. Y entre ellos estaba este hombre llamado Demetrio. Cuando se da cuenta que bajaron las ventas, caray, esto ya no le gustó. Ya bajaron las ventas. ¿Y por qué? Pues es que anda un loco allá predicando que Jesús es el camino y que Cristo, y pues ya la gente no viene a comprar. Cada quien con su pasión. Demetrio apasionado por el dinero, no era ni siquiera por Diana, por el dinero. Fíjese lo que hace, reúne a unos cuantos artífices y les comienza a decir, no nos conviene y bla, bla, bla. Hace que se encienda el ánimo de la gente, porque una persona apasionada influencia en los demás. Cuando tú estás convencido y hablas con pasión, atraes a la demás. Los convence y comienzan a gritar y a enojarse. Grande es Diana de los Efesios. Y como hace, fíjense, empezó con un grupo pequeño alborotado. Hicieron tanto escándalo ese grupo pequeño, el ambiente, que dice que toda la ciudad se comenzó a juntar. Pero fíjense lo que dice acá. Estos versículos de hoy, digo, híjole, como dicen por ahí, sí somos. Así como dicen por ahí, sí somos. Mire, fíjese, se junta todo el pueblo porque están haciendo un escandalazo y se van al lugar como al teatro, un lugar grande, haga de cuenta que al estadio, ¿no? O sea, ahí va toda la pelotera, dicen por ahí. ¡Ah! Pero fíjese lo que dice en el versículo 32. Estamos hablando de Hechos 19, versículo 32. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. Sí somos. Yo dije,
todo el pueblo chismoso, porque un apasionado por el dinero influenció en un grupo, atrajo a toda la bola y todos gritando: ¡sí! ¡Sí! Oye, ¿y por qué estamos aquí? ¿Quién sabe? Pero tú gritas. Sí somos. ¿Por qué vas? No sé, pero hay que ir. Eso provoca un corazón apasionado. Eso provoca. Eso puede provocar un corazón apasionado. Ahora que veníamos de regreso, venía yo viendo al de al lado, porque ni siquiera era la película de Elvis Presley. No la he visto. Yo solo pensaba, porque pues ahí se describían las imágenes, cómo algunas se desmayaban. Todo lo que provoca un corazón apasionado. Y aquí dice, la mayoría no sabía ni por qué se habían reunido. Pero fíjese lo que sigue diciendo, versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a un hombre llamado Alejandro. O sea, el pobre lo agarraron de chivo expiatorio, ¿no? Lo sacaron: a ver, tú ve y trata de calmarlos, ¿no? Y los judíos lo empujaron. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, ¿qué hicieron? Todos a una voz gritaron casi por ¿cuánto? Por 2 minutos. 2 horas. Grandes, Diana, de los Efesios, grandes, Diana. Yo me imagino la histeria del lugar. 2 horas gritando. Esto provoca la pasión. Ahora, si esto puede provocar para cosas negativas, ¿cuánto más para la obra de Dios? Sabes, un corazón apasionado es una persona terca y necia, y solo así se pueden lograr cosas. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, no vas a poder. Supliquemos al Señor que encienda nuestros corazones. Pasión. Otro ejemplo de esto está en el libro de Números. A ese se lo cuento nada más, porque pues en el libro de Números, ahí habla de cuando el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto. Y bueno, si usted ha leído, sabe que en el trayecto se quejan un montón de veces. Un montón de veces. Ya, no me la apagues. Se quejan muchas veces. Pero dice que entre ellos había extranjeros que decidieron salir con ellos. Pues yo me imagino que algunos egipcios dijeron: no, hombre, aquí el Dios de los hebreos está más efectivo que nuestros dioses, vámonos con los hebreos. Entonces salen varios extranjeros con todos los hebreos. Pero dice la Biblia que los extranjeros que estaban entre el pueblo tuvieron un vivo deseo. Esa frase usa: un vivo deseo. En otras palabras, pasión. Tuvieron un vivo deseo. ¿Por qué? Por Egipto, por las cosas de Egipto. Y ese vivo deseo comenzó a contaminar al resto del pueblo de Dios. Y fue cuando lloraron por la carne y lloraron por los ajos y por las cebollas. Ahora usted y yo nos reímos, pues sí, porque ¿cómo puede poner reír? Pero es que se dejaron influenciar por quien tenía pasión. Y fue cuando suceden cosas terribles. O sea, obviamente Dios se enoja, pero bueno, les concede, ahí les van codornices hasta que les salga por la nariz, les dijo Dios: órale, hártense de carne pues. Pero todo empezó ahí en Números capítulo 11 versículo 4, porque los extranjeros sintieron un vivo deseo. Un vivo deseo. Ahora, cosas positivas cuando alguien está apasionado, pues ejemplos. David, todos sabemos que era un hombre apasionado por lo que hacía.
O sea, si usted medita la historia, hace rato yo le hablaba de cómo él ofrecía sus holocaustos. Usted dice, no, esto no es así nomás, esto es con todo. Y siempre debe ser así. Sabemos que cuando adoró a Dios, los que han leído, lo hacía con pasión. La manera de llevar el arca a Jerusalén fue con tanta pasión, con tantos holocaustos. 7 pasos se sacrificaban un animal. Imagínense. Y él danzando con todas sus fuerzas, al punto de que a su propia esposa le dio vergüenza. Un hombre con pasión. Ahora este hombre, escuche bien, fue cultivando su pasión desde pequeño. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo, cultivar nuestra pasión. Si tú quieres pasión por Dios, necesitas cultivar tu relación con Él. De tal manera que este hombre tenía tanta pasión, cuando él está huyendo muchos años atrás, porque lo anda persiguiendo Saúl para matarlo, se esconde en una cueva, la cueva de Adulam. Y en esa cueva dice que se juntaron con él los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Qué lindo equipo. O sea, imagínense. Dice que eran 400 hombres. O sea, imagínense 400 personas. O sea, usted rodeado de 400 amargaditos, endeudaditos y afligiditos. A la lógica es que David se amargara, se afligiera y se endeudara. Porque digo, eran más. 400 contra 1. Pero fue al revés. Porque un hombre apasionado por Dios influencia en todo aquel que le rodea. Esos 400 endeudados, afligidos de espíritu, terminaron siendo los valientes de David. Hombres igualmente apasionados que hicieron el resto de su trabajo con todo el corazón y también se convirtieron en matadores de gigantes. Pero ¿sabe qué los atrajo de David? Esa pasión. Porque dice que lo hicieron su líder. Y no hubo votación, no hubo dedazo, no hubo soborno. Simplemente por observar. No, este tiene algo que yo no tengo. Este tiene algo que yo necesito. Tú sé mi líder. Qué importante es la pasión en el corazón. Por eso él decía, el mismo David en el Salmo 122, versículo 1, dice: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, porque hay más apasionados como yo. Me alegro cuando me encuentro con otro apasionado. Me encanta hablar con otro apasionado. Me encanta buscar a Dios con otro apasionado. Con gente que no tienes que andarle diciendo aplaude. Con gente que no tienes que decirle llega temprano. Con gente que no tienes que decirle vamos a alabar al Señor. Sino que de todo su corazón, porque lo aman, porque están enamorados, porque quieren adorarlo, lo hacen y lo hacen con todo su ser. Me alegré con ellos. ¿Y a poco no se siente bien, padre, cuando te juntas con otros apasionados por Dios? Esa petición de los discípulos que le hicieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿De dónde cree que salió? ¿De dónde cree que salió? ¿Qué veían? Porque orar en un sentido ya sabían. Digo, eran judíos entrenados para orar. Desde niños se les enseñaba a orar.
Pero obviamente esos discípulos veían algo que ellos no tenían. Este Jesús tiene algo que yo no tengo. Vemos cómo se dirige al Padre. Él puede orar toda la noche y yo ni 15 minutos. Enséñame a orar. Es decir, dame de lo que tú tienes. Esa pasión que tú tienes por tu Padre, la quiero. Porque la pasión influencia en otros. Y por último, la pasión por Dios. Inevitablemente la pasión por Dios se transforma en compasión por los demás. Inevitablemente. Una persona apasionada por Dios es una persona que siente compasión por las almas. No podemos decir que amamos a Dios si no hacemos nada por otros. La Biblia dice que somos mentirosos si vivimos así. Y esa frase fue una de las frases que leímos ahí en la casa de oración. Tenían esa frase ahí: pasión por Dios, compasión por la gente. Dije, sí, eso es completo. Porque pura pasión por Dios sin compasión por la gente está chueco, muy chueco. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿De veras me amas? ¿De veras estás apasionado por mí? ¿De veras darías tu vida por mí? Apacienta mis ovejas. Porque la pasión por Dios se transforma en compasión por los demás. ¿Lo amas a Él? Ama lo que Él ama. ¿Y que Él ama? Él ama al mundo. Él ama al mundo. ¿Qué dice Santiago 1:27? Con esto termino. Santiago 1:27. ¿Ya llegó? Santiago 1:27 dice: la religión, ahorita explicamos eso, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión, dice: yo no tengo religión, no tengo una relación con Cristo. Pues si la religión aceptada por Dios existe, ¿cuál es? Cuando uno piensa en su prójimo y en el necesitado. ¿Cuánto más alguien que dice que tiene una relación con Dios? Nunca podemos descuidar esa parte, hermanos. Por eso intentamos abrir oportunidades para servir a gente que no nos puede devolver nada, sin ningún interés, simplemente porque decimos que amamos a Dios. Porque la pasión por Dios se transforma en compasión por los demás. Siempre. Póngase de pie, por favor. Pasen, por favor, mis hermanos de la alabanza. Te invito a que cierres tus ojos. ¿Cómo está tu corazón
en pasión por Dios. ¿Cómo está tu corazón? El corazón de Dios por ti está lleno de pasión, porque Él dice en su palabra: yo te celo, yo te celo. Pero yo quiero que mi corazón esté apasionado también por Él. Lo que menos quiero es ser un hombre religioso, un hombre falso, hipócrita, uno que finge. Y cuando pienso en esas cosas, me doy cuenta cuán carnal soy. Porque pasión por Dios no es hacer mucho escándalo. Pasión por Dios es vivir congruentemente. Es vivir con convicciones bien firmes. Pasión por Dios es vivir con propósito total. El celo por Dios, el celo por su obra, el celo por su casa. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Eso es algo que anhelo y necesito. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo deseas que esté tu corazón? Deja que el Espíritu de Dios te envuelva y traiga convicción. Deja que su Espíritu toque
lo más profundo de tu ser. Yo necesito pasión por Dios. Si tú quieres pedirle lo mismo, no esperes. Derrama tu corazón delante de Él. Él no nos va a amar más, porque Él nos ama con un amor inalterable. Pero nuestro amor por Él puede hacer una diferencia abismal en esta vida. Si tú sientes que no puedes producir esa pasión, ¿por qué no le ruegas a Él que te toque? ¿Por qué no le pides: quítame la tibieza, perdóname? Yo no quiero vivir con esa tibieza que he vivido estos días. Dan náuseas. Con un pie en el mundo y otra en el reino de Dios. No es posible. Derrama tu corazón delante de Él. No queremos ser indiferentes, Dios. Queremos una realidad, no algo prefabricado. No queremos ser como dice tu palabra: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo no quiero ser así, Señor. Perdónanos, Padre, porque tú nos pusiste aquí para influenciar a otros. Somos tus agentes de cambio. Somos la sal. Pero nos hemos llenado de tanta ocupación que no sentimos ninguna compasión por nadie, porque estamos tan ocupados en nuestros empleos, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en nuestros proyectos, en nuestros planes, como si fuésemos a vivir para siempre en esta tierra. Cuando tú nos pusiste para anunciar tus virtudes, enciende mi corazón, Señor. Enciende mi corazón. Enciende mi corazón.
Remueve la dureza, remueve remueve la tibieza, remueve la religiosidad. Que el celo por ti nos consuma realmente. Que el celo por ti, Señor, sea una realidad. Que no nos amoldemos a este mundo. Enciende el corazón. Enciéndelo. No me dejes como estoy. No. Si tú eres Dios, que yo te adore. Si tú eres Dios, que yo te honre. Si tú eres Dios, que yo te siga. Si tú eres Dios, que yo te busque. Haya más compasión en el corazón. Y mi ser arde por ti. Y mi ser arde por ti.
estaba viendo una visión y en esa visión yo veía catacumbas, ahí donde pues enterraban a los muertos dentro, abajo en el suelo, con túneles. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Y Dios me dio esta palabra: hemos recibido una cultura de muerte, pero es el tiempo de salir de allí, pueblo. Es el tiempo de salir de esos lugares de muerte para recibir vida y dar vida a todo el que lo necesita. Así es que hoy es el día en que tú puedes decidir salir de esa catacumba y decir: no más allí, no más allí en esa muerte espiritual, no más allí frío, no más allí indiferente a todo lo demás. Hoy decido salir y vivir tu vida plena, porque Él ya no la dio. Así es que, pueblo de vida eterna, en el nombre de Jesús, sale allí, recibe la vida de Dios en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. Bien vale la pena renunciar a la tibieza. Si usted lo quiere hacer, ¿por qué no en una oración repetimos? Pero obviamente ponga su convicción y dígalo conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio a la tibieza. No seré tibio. Perdóname, Dios, por haberme acoplado a la tibieza. Hoy te ruego, enciende mi corazón en pasión por ti. En el nombre de Jesús, rechazo toda muerte espiritual. En el nombre de Jesús, toda cultura de muerte no la acepto. Yo decido caminar en vida y en plenitud espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, luchemos la buena batalla de la fe. Y eso tiene que ver con esto. Haz lo que tengas que hacer, pero que tu corazón se encienda por Dios. Amén. Que Él te bendiga. Tengas buena tarde. Gracias. Puedo sentirlo, se acaba la oscuridad.